Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar un bodegón que contiene copa, uvas y corcho. Estoy pintando el fondo. Para el fondo voy a utilizar tres tonos de gris, oscuro, medio y claro. En estos momentos estoy aplicando el oscuro. Ahora comienzo a aplicar el gris medio. Como pueden ver, hoy se está pintando con tizas pastel sobre papel Canson Mix Media. Comienzo a agregar el tono de gris más claro. Intento ir respetando las formas. Una vez se aplican los tres tonos de gris, voy entonces a difuminar con el dedo. De esta manera voy a ir integrando los tonos. Ya terminado con el fondo, vamos entonces a comenzar a trabajar, en este caso con la copa. Estoy aplicando en los bordes de la copa un poco de negro. Ahora aplico el gris oscuro mismo que utilicé en el fondo. Voy entonces a aplicar el gris más claro que también utilicé en el fondo. Voy a difuminar con el dedo. Estoy empujando el tono negro hacia los grises. Cada vez que paso el dedo sobre la tiza, cuando estoy difuminando, recurro a un paño para limpiarlo, mantenerlo más limpio posible. Ahora estoy aplicando el gris medio. Lo estoy aplicando y voy buscando la forma que debe tener, en este caso, los brillos de la copa. Aplico azul claro, un poquito de rosa y con el blanco voy a estar aclarando y difuminando estos tonos, específicamente la parte de los brillos, el azul con rosa en un lado y el azul solo en el otro. Muy importante dar la forma correcta a estos brillos. Estos tonos de azul claro nos va a dar la sensación de cristal. Son la clave para dar la sensación de cristal. Repaso los tonos que sean necesarios repasar. Aquí estoy agregando un poquito del gris claro. Repaso el gris medio y luego difumino. Con el gris claro voy a pintar un poco en el borde, pero esto es de el interior de la boca. Lo que estoy pintando aquí sería el cristal en la parte de atrás. Ahora voy a trabajar con el líquido, que en este caso es vino. Estoy aplicando un violeta oscuro. A diferencia de las pinturas con la tiza, no se puede crear el color en la paleta para llevarlo al área de trabajo, sino que tenemos que ir dando capas para ir consiguiendo el color. Si no lo tenemos, ¿verdad? Ya, pues tenemos que ir trabajando con capas para conseguir el color que necesitamos. En estos momentos agrego azul oscuro.
agrego algo de negro. Estoy dejando una pequeña forma sin pintar porque ahí va un brillo. Así que lo que hice fue reservar el espacio porque son brillos fuertes y necesito que se note bien. Así que reservo el espacio. Sobre los tonos que ya estaban, agrego rojo. Nuevamente trabajo con el azul. Como aún no llego al tono que necesito, pues entonces lo que voy a hacer es repetir. Voy a dar más capas de color hasta conseguir el tono que estoy buscando. Aplico color, difumino. Una vez conseguido el color, vamos entonces a continuar trabajando. En estos momentos, en la parte superior del líquido contenido, agregué un poco de negro, seguido de azul oscuro. Ahora aplico rojo, difumino con el dedo. Por ahora voy a dejar ahí. Agregué un poquito más de rojo, me pasé del área, pero más adelante lo corrijo. Pinté el brillo máximo, comencé con azul, luego blanco. Ahora estoy con el tono de beige, sugiriendo lo que es la espuma que tiene el vino. Esta espuma no es demasiado clara, pero se distingue del el resto en cuanto al color se distingue. Estoy utilizando un lápiz de tiza porque el área es muy pequeña para el grosor que tienen las barritas de tiza. Así que voy trabajando un poco con el beige, ahora con negro. Simplemente voy a marcar sin hacer demasiada presión, sin que quede demasiado oscuro, el centro de alguna burbuja. Voy entonces a ampliar este brillo, lo voy a llevar con la forma correcta a encontrarse con el brillo que ya estaba pintado en la parte superior del cristal. Voy a hacerlo, a pintarlo sin hacer demasiada presión. ¿Por qué? Si haces demasiada presión, se va a arrastrar el color del vino demasiado. Puede llevarse un poco, pero que no se marque demasiado a la parte de arriba porque el brillo de arriba es máximo. Así que debe verse bastante claro. Si se mancha un poco, no hay problema. Trabajo con negro el borde inferior de la copa. Esta parte es bastante oscura, pero no te excedas en el tono de negro, que no se note demasiado. Y retomo el blanco. Con el blanco lo que voy a estar haciendo es aclarando un poco para dar la sensación de cristal.
el blanco no está aplicado como tal en el borde, está un poquito más adentro. Agregamos negro, vamos dando las formas correctas. Con el mismo negro voy entonces a pintar lo que es todo el borde de la boca de la copa. Si no tienes una tiza en lápiz, puedes utilizar, por ejemplo, un carboncillo, lápiz de carboncillo, y si no tienes lápiz de carboncillo tampoco, puedes utilizar un lápiz de grafito que sea bastante blando para que quede bastante oscurito, pero no es necesario que sea negro. Repaso un poco el borde oscuro de la copa. Esto se hace solamente si es necesario. Debajo de la boca, inmediatamente debajo de la boca o del borde de la copa, hay hay un brillo. Utilizo el lápiz blanco para esto. Y en la parte de atrás también hay un brillo en el borde que acabo de pintar. Voy a estar pintando ahora un brillo que hay que pasa sobre la parte del líquido. Agregué un poco de azul claro, un azul claro. Lo difuminé un poco, hago unos brillitos que hay en la copa. Utilicé un rosa para esto. Aquí estoy agregando un gris oscuro, seguido del gris medio. Utilizo un difumino porque el área es bastante angosta para utilizar el dedo. Lo que estoy es suavizando un poco para mezclar un poco esos tonos. Esto es una manera de hacer este espacio pequeño o angosto. Utilizo el azul para marcar un brillo. Y un poco de rosa para el otro brillo. Con blanco suavizo esos colores más los difumino. Aquí voy a corregir un poco el borde en esta parte de la copa. Estoy utilizando el lápiz negro. ¿Por qué? Porque si utilizo la tiza voy entonces a manchar los brillos. Como no tengo un lápiz en gris, utilizo mi negro y lo que hago es que con el entonces blanco lo suavizo. Dependiendo de cuán oscuro o cuán claro quiero ese gris, es la presión que voy a estar haciendo con el blanco. Con una tiza blanca voy a marcar unos brillos máximos que hay en esta parte. Son en forma vertical y tal cual se ven, así mismo se van a pintar. Voy a continuar trabajando el brillo que pasa, que está en el cristal y se ve por encima del líquido. Lo trabajé con calma y ahora repaso con la tiza. Inmediatamente termino con los brillos, voy a pasar entonces a la base de la copa. En este caso estoy agregando el gris medio, lo agrego dando la forma que lleva esa área.
Ahora trabajo con el gris claro y blanco. Esta parte es un tono oscuro, no necesariamente hay que llegar al negro. Se puede utilizar un gris oscuro, pero no tengo un lápiz gris oscuro, así que utilizo el negro y voy entonces, si necesito aclarar, pues agrego blanco y de esta manera se va trabajando y consiguiendo los tonos que se van necesitando. Para que el lápiz tiende a ser un poquito más duro que las barras. Así que para que manejar la cantidad de oscuridad y el pigmento que se deposita va a depender de la fuerza con que se dé el trazo. Así también con las barras, dependiendo de la fuerza que utilices para el trazo, es la cantidad de pigmento que vas a depositar. Aquí agregué un poco de gris oscuro ya con la barra. Utilizo el dedo para difuminar. Si el área es muy pequeña, puedes ayudarte con un difumino si deseas. Voy a estar intercalando los distintos tonos de gris, negro y o blanco hasta llegar al resultado que estamos buscando. Ahora me voy a ayudar con el difumino para suavizar los bordes que sean necesarios. Luego de difuminar en las áreas que estimemos necesarias, vamos a completar unos brillos que hay en negro en el brazo de la copa. Yo retomé los colores más claros, estaba muy negro esa base, tenía mucha oscuridad, así que nuevamente trabajé con los tonos de grises hasta llegar al color que quería. Estoy trabajando parte de una uva que se ve expuesta a la vista, así que agregué primeramente algo de negro, seguido de violeta. Difumino un poco y de ser necesario repito el proceso. Aquí estoy agregando un poco de rosa. Voy dando la forma y con blanco voy tanto a aclarar un poco la zona al tiempo que con el mismo lápiz voy difuminando. Para ir difuminando y no aclarar demasiado, vamos a tratar de no hacer tanta presión, solo la necesaria. Con un azul oscuro voy a dar algunas manchitas de oscuridad. Con verde voy a trabajar lo que es el tallito. Voy a comenzar a aclarar un poco ese tallito, así que voy poco a poco
estoy agregando en este momento un poco de marrón. Si no tienes marrón en lápiz, entonces ve directo al negro, que ya sabe que puedes utilizar un lápiz de carboncillo o uno de grafito si no tienes un lápiz de tiza. Continúo trabajando, repasando de ser necesario. Voy a comenzar a trabajar lo que es el corcho. Estoy agregando en estos momentos negro. Pinté ese borde negro, luego agrego azul. Voy a dejar esa parte por un momento. Voy a continuar trabajando más abajo en el cuerpo del corcho. Agregué un poco de marrón. Ahora estoy agregando siena tostada. Lo puedes utilizar en barra, en lápiz, como sea. Retomo el marrón oscuro y aplico en toda el área, excepto en la parte superior. Repasé un poco el azul. Agrego el rojo. El corcho está en la parte superior manchado con el vino, por eso es que estoy poniendo estos tonos. Ahora con un tono rosado doy un poco de color. Trabajo sobre el marrón con amarillo ocre, seguido del beige. Vamos a ir buscando un tono en específico y lo vamos a hacer trabajando en capas. Ya lo he dicho, pero lo digo otra vez por si acaso, porque hay gente que dice, ay, se usan muchos colores. Se usan muchos colores si no tienes una gran variedad de tizas que ya tengan los colores listos. Si no los tienes listos, entonces hay que trabajar en capas para conseguirlos. Nuevamente utilizo el siena, en este caso estoy utilizando la barra, pero es el mismo color que estaba utilizando el lápiz en un principio. Agrego algo de negro, pinto la parte de abajo en negro, que es un poco la sombra. Y todo este borde del lado derecho va en negro sin hacer demasiada presión porque lo que quiero es ir oscureciendo un poco el área, pero no marcarlo demasiado. Ahora nuevamente con el beige trabajo un poco. Un siena, este siena es un poquito más hacia el rojo o al naranja, más claro que el anterior. Nuevamente con el negro, que aunque parece estoy utilizando muchos colores repetitivos, lo que pasa es que los pasos son los que son muchos para conseguir el color que se busca. Ahora con negro marco una especie de grieta que tiene el corcho. Voy a dejar así por el momento y voy a comenzar a trabajar lo que son las uvas. Utilizo negro, voy a tratar de trabajar las de atrás primero y luego las de encima. Digo tratar porque a veces se me olvida el orden que digo que voy a seguir y entonces pinto una de encima y luego la de atrás. Usted va a trabajar como quiera. Estoy agregando, primero agregué algo de negro, ahora un poco de violeta. Aquí estoy trabajando con un poco de azul. El azul que estoy utilizando es un azul ultramar.
y un poquito de rojo. Como el área que estoy difuminando es pequeño, simplemente voy dando unos golpecitos para integrar un poco. Voy a aclarar con blanco. Ahora voy a tomar a trabajar una uva que apenas se ve. Comienzo con negro, violeta, y un poco de blanco. Con negro marco un poco la sombra que hace la uva que está encima sobre la que está pues, por debajo. Continúo nuevamente con negro. Esta ya es otra uva. Violeta. Disculpa, primero fue azul y ahora es el violeta. Negro, azul oscuro, violeta. Un poco de rojo. Difumino. Y ahora blanco. Aquí estoy agregando un poco del siena. Nuevamente con blanco, aclaro el área mientras voy difuminando con el mismo lápiz. Otra uva. Ahora comencé con el azul oscuro. Un poco de siena. Rojo. Aquí el área la necesito oscura, puedes utilizar violeta o puedes utilizar azul. Yo opté por el violeta. Con el blanco aclaro y difumino donde sea necesario. Retoqué un poco el rojo. Si estás conforme como te ha quedado, no tienes que estar retocando. También retoqué un poco el siena. Voy a trabajar ahora una uva que queda más por encima. Agregué rojo, rosa, algo de azul y trabajamos algo o un poco o lo necesario con el blanco.
Luego retocamos lo que sea necesario. Estoy trabajando una uva que queda bastante atrás, que la dejé. Comencé con negro, ahora azul, luego violeta, y para aclarar entonces un poco e integrar un poco de blanco. Con negro voy entonces a marcar o a pintar lo que es la sombra. Estoy trabajando ahora con siena, luego rojo, un poco de negro, nuevamente rojo. Esto para el negro es para aclarar, perdón, oscurecer un poco ese rojo. Ahora algo de azul. Luego, entonces aplicamos blanco. Estoy repasando rojo. Ahora empiezo a trabajar otra uvita. Aplico negro, violeta, azul, rojo, y con el blanco aclaramos e integramos. La última uva la comienzo a trabajar con negro. Trabajo ahora con algo de violeta. Seguimos con rojo, un poco de azul, y ahora con blanco para aclarar e integrar.
Luego que terminemos, podemos ir trabajando eh, las sombras de las uvas que aún no se han pintado. Para esto voy a utilizar el negro. No voy a hacer demasiada presión. Quiero ir oscureciendo, pero quiero que ese negro se vaya integrando con los colores ya aplicados. Voy también aplicando el color negro, pero estoy muy pendiente a la forma que debe tener esa sombra. Si no desea aplicar la sombra en negro, puede hacerlo en gris o puede utilizar un azul mucho más oscuro o un violeta mucho más oscuro. Voy a trabajar lo que es el tallito de la uva. Estoy utilizando un verde para esto. En este caso es un verde, un sap green o verde vejiga. Con un verde más claro voy a dar el área de luz. Es bien difícil, el área es pequeña, no tengo esos tonos de verde aún en lápices, pero se va buscando la vuelta poco a poco. Voy aclarando, oscureciendo, perdón, un poco el área de la sombra en el tallo. Estoy aplicando un marrón oscuro. Voy dando la forma y voy dando, también aprovecho para marcar unos detallitos que tiene el tallo. Con blanco marco ahora los brillos máximos en las uvas y si hay que retocar algún color que entiendas es necesario, pues se hace. Ahora voy a estar aplicando lo que es la sombra de todos los componentes de este trabajo. Las marco y luego las difumino o extiendo utilizando el dedo o un difumino, lo que más cómodo se te haga. Luego de esto, pues ya sabes, a retocar lo que sea necesario. Bueno amigos, a este video no queda mucho más por explicar, así que yo me voy despidiendo, te dejo con el final del mismo y será hasta el próximo. Bye bye.